En las cumbres gélidas y sagradas del Tíbet, bajo el manto inmutable de los Himalayas, la vida de Anya comenzó a tejerse. No hubo cunita de madera ni canciones de cuna, en cambio, el aire fino y cortante de las alturas, el silencio abrumador de los picos y el eco distante de los avalanchas fueron sus primeros sonidos, sus primeros maestros. Fue acogida en un remoto monasterio, un nido de piedra y madera encaramado al borde de un precipicio, donde el tiempo parecía disolverse en la niebla y la oración. Allí, entre los muros centenarios impregnados de incienso y devoción, el mundo exterior era apenas un recuerdo borroso, y la vastedad mística de la montaña su única nana. Rodeada de monjes cuyos rostros, surcados por el tiempo y el viento como antiguos mapas, reflejaban una paz profunda y un conocimiento ancestral, Anya no era una niña común. Desde sus primeros balbuceos poseía una sensibilidad innata, una percepción etérea que trascendía los sentidos ordinarios. Podía sentir la pulsación rítmica y profunda de la tierra bajo sus pies, el lamento silencioso y majestuoso de las cumbres nevadas que parecían respirar, y la presencia intangible de espíritus elementales que danzaban en las corrientes heladas del aire, manifestándose como destellos de luz o murmullos inaudibles para otros. Para ella el mundo era una vasta sinfonía de energías vibrando en una frecuencia que solo ella podía sintonizar, una red invisible de vida y conciencia. Sus días transcurrían en una disciplina serena, una danza de rituales y conocimiento. Se levantaba con el sol escaso compartiendo las tareas monacales, desde la preparación del humeante té de mantequilla hasta la limpieza de los antiguos tankas, cada acto era un ejercicio de atención plena. Horas se dedicaban al estudio de antiguos sutras, pergaminos de sabiduría que narraban leyendas de bodhisattvas y la interconexión de todo lo viviente. Pero era en las largas horas de meditación guiada por los venerables lamas, sentada en la postura de loto en la fría sala de oración, donde su conexión con lo sutil se profundizaba sin límites. Los lamas, ancianos maestros de la compasión y la iluminación, observaban sus ojos cerrados, la quietud inusual de su pequeña forma, y reconocieron en ella un espíritu excepcionalmente conectado a los velos entre los mundos, una tejedora de realidades en ciernes, destinada a un propósito mayor que apenas comenzaba a revelarse. A medida que crecía, el entrenamiento de Anya no solo se intensificó, sino que se convirtió en la esencia misma de su existencia, una disciplina rigurosa diseñada para forjar tanto su cuerpo frágil como su espíritu naciente. Las mañanas se iniciaban mucho antes del primer atisbo de luz, con sesiones de meditación que desafiaban los límites de la resistencia humana. Anya aprendió a dominar el frío mordaz de las cuevas de hielo donde el aliento se congelaba en el aire, o la inclemencia del sol abrasador sobre picos desnudos. Estas pruebas no eran meras incomodidades, cada ráfaga de viento o cada punzada de frío se transformaba en una herramienta para afinar su concentración, para acallar el clamor de la mente y fusionarse con el entorno, desarrollando una tenacidad inquebrantable. Bajo la tutela severa pero profundamente sabia del Lama Khalsang, un maestro de ojos penetrantes que parecían ver más allá de la carne, directamente en el alma, Anya se sumergió en un conocimiento milenario. Khalsang no enseñaba con palabras superfluas, cada una de sus lecciones era un enigma, un desafío a la percepción. Anya no solo memorizaba los ritos sagrados que evocaban energías antiguas, sino que aprendía a sentir su vibración en cada fibra de su ser. Los cánticos ancestrales no eran solo melodías, eran llaves sonoras para desbloquear portales internos, resonando en sus huesos hasta que sentía el flujo de la energía vital pulsando a través de ella. Aprendió a dirigir esta energía, a visualizarla como un río luminoso que podía sanar o proteger, una corriente que comenzaba a obedecer la voluntad de su mente. Fue en este periodo de intensa inmersión que el velo entre mundos comenzó a desdibujarse para Anya de manera consciente. Sus viajes astrales, inicialmente involuntarios y a menudo desorientadores, se volvieron más frecuentes. Flotaba por encima de su cuerpo dormido, a veces percibiendo los tejados del monasterio bajo la luz de la luna, otras veces vislumbrando paisajes etéreos de colores nunca vistos, habitados por formas lumínicas. Los sueños se transformaron en odiseas vívidas, tan reales que al despertar le costaba discernir si la experiencia había sido parte de la vigilia o del sueño profundo. En estas travesías oníricas y astrales, o incluso durante estados de meditación profunda, comenzaron a manifestarse los guías espirituales. No eran figuras corpóreas, sino presencias luminosas, faros de luz y sabiduría que se comunicaban directamente con su mente, infundiéndole conocimientos arcanos y mostrándole visiones fragmentadas de un propósito mayor que apenas comenzaba a comprender.
El dominio de Anya sobre las prácticas milenarias no era meramente un conjunto de habilidades aprendidas, sino una extensión intrínseca de su ser, un despertar de conexiones ancestrales con la Tierra y el cosmos. En el sagrado arte de la sanación, su conocimiento se extendía desde la Tierra hasta el espíritu. Con manos expertas y un respeto reverencial, se adentraba en los senderos más escarpados de las montañas tibetanas, donde la agreste flora guardaba secretos de vida y alivio. Cada hoja, cada raíz y cada flor era identificada con precisión y cosechada en el momento propicio, conociendo sus propiedades curativas para aliviar dolencias físicas, desde fiebres persistentes hasta heridas que desafiaban la medicina común. Más allá de la farmacopea natural, sus métodos de sanación se manifestaban en una profunda manipulación energética. Sus imposiciones de manos eran, más que un toque, un flujo consciente de energía vital que ella canalizaba, reajustando sutilmente el chi o fuerza vital del cuerpo. Los enfermos percibían este acto como una calidez profunda que desanudaba bloqueos energéticos, restaurando el equilibrio y la vitalidad inherente al organismo. Y cuando el alma se encontraba afligida, sus mantras, entonados con una voz que vibraba con la antigüedad del valle y la resonancia del universo, no solo calmaban el espíritu, sino que penetraban en el interior, disolviendo miedos ancestrales y preocupaciones que la lógica no podía alcanzar. Como guía, la sabiduría de Anya trascendía cualquier lógica humana, ofreciendo un faro de lucidez en la oscuridad de la incertidumbre. Sus ojos, a menudo velados por una serena intensidad, eran capaces de leer las auras de las personas, descifrando los sutiles matices de colores y brillos que revelaban estados de salud, emociones ocultas e incluso intenciones verdaderas. Los presagios, ya fueran el vuelo inusual de un ave solitaria o el patrón efímero de las nubes en el cielo de alta montaña, eran para ella mensajes claros del universo, que interpretaba con una lucidez asombrosa para advertir peligros inminentes o señalar oportunidades dormidas. Además, poseía la habilidad singular de conectar con las voces etéreas del pasado y del futuro, ecos distantes de sabiduría ancestral y visiones fugaces de posibilidades aún por manifestarse, proporcionando una perspectiva que iba mucho más allá de lo evidente, abriendo caminos donde otros solo veían barreras infranqueables. Pero quizás su don más profundo residía en su percepción extrasensorial, un sentido agudizado hasta lo sublime. No solo veía el dolor físico manifiesto, sino que percibía el dolor oculto en el alma, aquellas heridas emocionales y espirituales que nadie expresaba. Escuchaba las verdades silenciadas, no solo las palabras no dichas, sino los ecos de historias no contadas, de traumas suprimidos en la memoria colectiva e individual, y los lamentos de la tierra misma. Sentía la esencia más pura de las personas, su verdadero propósito y sus miedos más profundos, y de los lugares, la energía residual de eventos pasados, la vibración intrínseca de la naturaleza misma. Esta profunda y constante sintonía con lo invisible transformó su ser en un puente viviente, un nexo sagrado entre lo tangible y lo invisible, entre el mundo físico y las dimensiones sutiles del espíritu, permitiéndole ofrecer una sanación y una guía que tocaban la raíz misma de la existencia. Tras años de inmersión en los saberes ancestrales del monasterio, donde cada meditación era un viaje a las profundidades del ser y cada hierba una lección de la tierra, Anya finalmente emergió. Ya no era la neófita que llegó, sino una joven mujer transfigurada, cuya presencia se erigía con la madurez de siglos. Se había convertido en una maestra espiritual y chamana, un título que resonaba con el peso de la tradición y que rara vez se concedía con tal precocidad y profundidad. Los ancianos, guardianes de la llama de su linaje, la reconocieron en una ceremonia despojada de ornamentos, pero cargada de un silencio que valía más que 1000 palabras. Bajo la luz tenue de las velas de sebo y el humo aromático del incienso, sus miradas sabias validaron no solo sus conocimientos y habilidades innatas, sino también el espíritu ancestral que ahora latía con fuerza en su joven corazón. Su presencia, incluso en la quietud, irradiaba una calma poderosa que se extendía como un bálsamo, aplacando el miedo y la incertidumbre. Las manos de Anya, que antes sostenían pergaminos y tazones de ofrenda, ahora traían consuelo tangible, capaces de calmar fiebres, disipar dolores y armonizar el espíritu con la carne. Pero eran sus ojos, del color de la obsidiana pulida, los que revelaban la verdadera magnitud de su don. En ellos se reflejaba la inmensidad y la profundidad de los cosmos, un espejo donde lo terrenal y lo estelar se fundían. A través de esa mirada, Anya podía ver los hilos invisibles que conectaban todas las cosas, sintiendo las pulsaciones de la vida y las resonancias de mundos lejanos. Con su ascenso, Anya se convirtió en el pilar inquebrantable de su comunidad, el faro que guiaba a los perdidos en la niebla de la existencia.
Era la sanadora que restauraba no solo el cuerpo sino también el alma fragmentada, la guía que interpretaba los sueños y los augurios de la naturaleza, y la conexión viva con lo divino. La voz que susurraba las verdades de los ancestros. El eco de los cánticos ancestrales se desvaneció a medida que Anya dejaba atrás las cumbres nevadas del Tíbet. La brisa cortante de los Himalayas, cargada con la esencia de milenios de contemplación, dio paso a una atmósfera vibrante y densa. El contraste fue un golpe sensorial, el silencio profundo de los picos se trocó en el incesante murmullo de una pequeña ciudad francesa, donde el repiqueteo de las voces, el claxon de los vehículos y el inconfundible aroma a café y pan recién horneado componían una sinfonía caótica para sus oídos acostumbrados al viento y al mantre. Cada callejuela empedrada, cada fachada ornamentada, cada gesto apresurado de los transeúntes, era diametralmente opuesto a la serena disciplina monacal y a la vasta quietud que había definido su existencia hasta entonces. La sensación era la de una semilla antigua trasplantada a un terreno completamente ajeno, en un jardín donde las flores brotaban con una velocidad y un colorido desconocido. A pesar del arrollador asalto sensorial, su propósito era una llama inmutable en su interior. No había viajado miles de kilómetros para sucumbir al desconcierto. Su misión era llevar la esencia de una espiritualidad más consciente y profunda a un mundo que, aunque avanzado materialmente y rebosante de ingenio, parecía haber olvidado su conexión esencial con lo sagrado, con el aliento universal que lo nutre todo. Anya percibía en la frenética prisa de sus habitantes una sed oculta, una búsqueda inconsciente de algo más allá de lo tangible. Comprendía que el camino no sería fácil, su propia quietud interior, forjada en la meditación y el aislamiento, era ahora puesta a prueba por el torbellino moderno, desafiando su anclaje y resiliencia. Con una determinación silenciosa, Anya se estableció en un modesto retiro en las afueras de la ciudad, un pequeño edificio de piedra con un jardín descuidado, que para otros podría parecer insignificante. Para ella era una tela en blanco, un espacio de posibilidad, un lienzo sobre el cual tejer una nueva realidad. No se trataba solo de un hogar, sino de un proyecto de creación, transformar ese lugar en un santuario de paz, un oasis vibracional. Cada acto, desde limpiar el polvo acumulado hasta ordenar los pocos objetos que la acompañaban, era una meditación, un acto de infundir la energía de la intención. Buscaba que cada rincón de ese espacio resonara con la armonía y la quietud del Tíbet, sirviendo como un ancla para aquellos que buscaran reconectar con su propia esencia. La adaptación, sin embargo, trascendía lo físico y lo cultural. Era una recalibración profunda de su ser. Su mente y espíritu debían ajustarse a la nueva frecuencia del continente, a la resonancia particular de la tierra, el aire y la conciencia colectiva de Occidente. Pasaba horas en meditación, no para escapar del entorno, sino para integrarlo, para sentir el pulso de esta nueva realidad sin perder la suya propia. Aprendió a encontrar la calma en el centro del ruido, a discernir los mensajes del viento francés, a interpretar la luz que bañaba los viñedos cercanos. Poco a poco, la tejedora de mundos comenzaba a entrelazar los hilos de su antigua sabiduría con la vibrante tapicería de su nuevo hogar, preparando el terreno para la revelación que se gestaba. Fue en la quietud profunda de sus nuevas meditaciones en Francia, donde el aire llevaba el susurro de antiguas piedras y la promesa de un nuevo amanecer para su espíritu. Se había entregado a una apertura sin precedentes, buscando no solo la paz interior, sino una resonancia más allá de lo terrenal, un eco de la inmensidad que había sentido en las cumbres tibetanas. Fue en estos momentos de vulnerabilidad consciente, cuando la mente se acallaba y el velo entre mundos se adelgazaba, que lo inaudito comenzó a manifestarse con una sutileza casi imperceptible. Al principio eran apenas unas leves pulsaciones, un delicado trum vibrando en el centro de su frente, el punto donde la tradición situaba el tercer ojo. Junto a ellas, destellos de luz etéreos, como chispas de polvo estelar bailando en la oscuridad de su visión interna, se colaban en su percepción, efímeros pero persistentes. No eran visiones forzadas, sino invitaciones, murmullos de un universo que se abría. Pronto estas sensaciones, que al inicio eran meros avisos, se intensificaron con una progresión asombrosa. Las pulsaciones se transformaron en una presión constante y benevolente, un punto focal de energía que se expandía, mientras los destellos de luz se organizaban en complejas geometrías fluidas, fractales luminosos que giraban y se entrelazaban, actuando como portales. A través de ellos paquetes de información se descargaban directamente en la conciencia del Ira con una velocidad vertiginosa, no como un flujo lineal, sino como una infusión holística.
No eran voces audibles en el sentido humano, sino oleadas de conceptos puros que se desplegaban instantáneamente en su mente, verdades abstractas que reconfiguraban su comprensión de la realidad. Junto a ellos, imágenes holográficas vívidas y tridimensionales emergían, proyectando paisajes de mundos inexplorados, civilizaciones etéreas con arquitecturas imposibles y seres de luz cuya forma desafiaba la descripción terrestre. Emociones intensas y puras, una antigua melancolía cósmica, una alegría expansiva que abrazaba constelaciones enteras, una compasión tan vasta que abarcaba toda vida e inundaban su ser, no como propias, sino como ecos resonantes de una conciencia mucho mayor. La fuente era inconfundiblemente ajena a la Tierra. Había una asignatura energética, una cualidad vibratoria que resonaba de manera idéntica y amplificada con el llamado primario que ya había sentido en las montañas del Tíbet. Era la misma canción, ahora interpretada por una orquesta estelar directamente en su alma. Estas descargas energéticas eran tan potentes que a menudo la dejaban exhausta hasta lo más profundo de su ser, su cuerpo temblaba con la residual de la energía cósmica y su mente se sentía como si hubiera recorrido milenios en cuestión de minutos. Pero cada oleada, cada infusión de conocimiento venía acompañada de una sensación de asombrosa revelación, de un despertar a una verdad inimaginable que la dejaba no solo vacía de energía, sino plena de un propósito trascendente y una conexión inquebrantable con el cosmos. Se estaba convirtiendo sin buscarlo conscientemente en una tejedora, una receptora de mensajes estelares. Los mensajes que fluían a través del prisma no eran meras palabras, sino torrentes de luz y conciencia que redefinían la existencia misma. Revelaron una cosmología vibrante no de planetas y estrellas aislados, sino de un vasto organismo cósmico pulsante, donde galaxias eran neuronas y nebulosas, los hilos nerviosos de una mente universal. Desvelaron una intrincada red de vida que tejía el cosmos, donde cada partícula, cada ser, cada estrella era un nodo consciente en una sinfonía de interdependencia. Civilizaciones etéreas, construidas no de materia sino de energía pura, danzaban en dimensiones más allá de la percepción humana, conectadas por corrientes de pensamiento y propósito que trascendían las barreras del espacio-tiempo. Era la conciencia misma del universo derramándose sobre Anya, abrumadora en su magnificencia y su escala. Pero la verdadera inquietud surgió cuando los flujos de información se centraron en la historia de la humanidad. Se desenterró una narrativa velada por milenios, verdades silenciadas y eventos cruciales que habían sido sistemáticamente borrados de la memoria colectiva. Anya vislumbró épocas de grandeza y conexión directa con el cosmos, de la caída y el olvido forzado, de intervenciones estelares que moldearon la evolución y el destino de nuestro planeta. Descubrió que la Tierra no era un orbe solitario, sino un nexo vital en una compleja trama de influencias cósmicas, un lugar de interés y, a veces, de manipulación, para fuerzas que la ciencia humana aún no podía concebir. Fue una revelación de traición y una profunda soledad existencial. Anya, cuya mente ya era un resonador para lo sutil gracias a sus raíces y experiencias, se convirtió en una antena viviente para este conocimiento vertiginoso. No era una elección, sino una necesidad impuesta por el destino y la urgencia de los mensajes. Cada nueva revelación astillaba las nociones preconcebidas que la humanidad había construido sobre sí misma y su lugar en el universo. La realidad se expandió y se contrajo a su alrededor, redefiniéndose con cada pulso de información. Ella ya no era solo Anya, la buscadora de secretos antiguos, se había convertido en una receptora involuntaria, pero esencial, de una biblioteca cósmica cuyo contenido amenazaba con reescribir la historia y el futuro de todo lo que conocía. La avalancha de revelaciones cósmicas no irrumpió como una simple transmisión de datos, sino como una pulsación etérea y multidimensional que vibró a través del velo de la realidad, resonando directamente con las sensibilidades psíquicas y espirituales de aquellos con la apertura suficiente para percibirla. Fue en medio de este despertar colectivo que se manifestó una advertencia urgente, una impronta energética que trascendía el lenguaje, comunicando la inminencia de un destino compartido que se cernía sobre la Tierra. Esta comunicación estelar, más allá de lo descriptivo, llevaba consigo la vibración de un imperativo cósmico. El mensaje delineaba un punto de inflexión crítico para la conciencia planetaria, un umbral ineludible donde la humanidad se veía compelida a confrontar su propia esencia y elegir su futuro. La elección era clara y existencial: abrazar una evolución acelerada, ascendiendo a una nueva comprensión de su lugar en el vasto cosmos y disolviendo viejas divisiones, o sucumbir al estancamiento perpetuando los ciclos de conflicto, miedo y limitación que amenazaban con sellar su aislamiento cósmico.
La urgencia de su divulgación no era una sugerencia, sino un mandato resonante para que la verdad emergiera antes de que el tiempo se agotara. En el epicentro de esta encrucijada cósmica se encontraba Anya, la joven maestra chamana del Tíbet, cuya conexión ancestral con los hilos invisibles de la existencia y las vibraciones estelares la había preparado para este momento. La avalancha de información estelar era un diluvio en la mente de Anya, pero no un mero conjunto de datos. Era el raw data del cosmos, el susurro de estrellas distantes, el rugido de dimensiones colapsando, no solo información, sino un asalto sensorial, un torrente que amenazaba con ahogar la esencia misma de su ser. Su mente, antes un instrumento finamente sintonizado para percibir las energías sutiles de su hogar terrestre, era ahora una caja de resonancia caótica. El hiperespacio se desplomaba sobre los glaciares sagrados, la física cuántica entrelazaba sus partículas con los hilos invisibles de los espíritus de la montaña, y las intrincadas jerarquías de imperios galácticos pisoteaban las humildes enseñanzas de la interconexión con cada brizna de hierba. Cada concepto que encontraba del tapiz estelar parecía desgarrar las costuras de su profundamente arraigada sabiduría tibetana. Su entrenamiento chamánico, que le había enseñado a encontrar armonía en el susurro de las hojas, el vuelo de los pájaros, el antiguo zumbido de la tierra, ahora le exigía aplicar esa misma profunda comprensión intuitiva a realidades que empequeñecían montañas y trascendían años luz. ¿Cómo podían las sílabas sagradas de un mantra milenario, pronunciadas para calmar el espíritu y sanar el mundo, resonar con la precisa elegancia matemática de un motor de curvatura alimentado por una singularidad, diseñado para doblar el espacio mismo? ¿Podía la profunda y visceral conexión que sentía con la entidad viva y respirante de la Madre Tierra extenderse verdaderamente a la fría e incomprensible vastedad del vacío interestelar? ¿Un vacío preñado de soles alienígenas y nebulosas que empequeñecían la comprensión humana? Era más que un simple choque cognitivo, era un terremoto existencial. Su percepción de la realidad, antes tan sólida como la roca bajo sus banderas de oración, se astillaba en 1.000.000 de fragmentos brillantes. La geometría sagrada de sus chakras se sentía como si estuvieran siendo retorcidos en formas imposibles, no euclidianas, por la pura fuerza de las paradojas galácticas. Su propia identidad, tejida con los hilos del linaje ancestral y la conciencia ligada a la tierra, se estiraba tensa, amenazando con romperse. Había un impulso desesperado y primal de encontrar un terreno común, un hilo unificador entre la ermitaña que canta y la navegante cósmica, pero el abismo se sentía infranqueable, una disonancia profunda y resonante que amenazaba con consumirla por completo, dejando solo el silencio resonante de una mente destrozada. Fue en el crisol de su disciplina tibetana, forjada en años de rigor y autoconocimiento profundo, donde Anya halló el hilo dorado de la integración. Sus prolongados periodos de meditación no eran solo un ejercicio de quietud, sino una inmersión consciente en el flujo primordial de la existencia. Allí, la mente se despojaba de sus velos conceptuales, permitiéndole sintonizar con la vibración subyacente de todo lo que es. No solo veía el universo, sino que lo sentía en cada célula de su ser, un vasto tapiz de energía interconectada que pulsaba más allá de la forma. Los mensajes estelares, que para otros científicos eran complejos algoritmos o series de datos abstractos, para Anya eran sinfonías de luz, pulsos de conciencia. Su intuición chamánica, afinada en la escucha de los susurros de la tierra y el cielo, no analizaba la información de manera lineal, sino que resonaba con ella. Decodificaba no a través de la lógica cartesiana, sino mediante una profunda empatía vibracional, discerniendo la intención, el origen y la sabiduría inherente a cada transmisión más allá de su codificación aparente. Se trataba de ir más allá del qué para llegar al por qué y al cómo profundo. Anya comenzó a percibir que la verdad no residía en la fórmula escrita, sino en la danza intrínseca de los principios que la generaban. La formación de una galaxia, el despliegue majestuoso de una nebulosa o el ciclo vital de una flor en un bosque olvidado, todo resonaba con la misma melodía de orden y emergencia. Una armonía cósmica tejida con los hilos invisibles de la interdependencia y la resonancia fundamental. Su mente, entrenada en la disolución de las dualidades, en la comprensión de la vacuidad no como ausencia, sino como el potencial infinito de la manifestación, comenzó a trazar puentes insospechados. Las ancestrales enseñanzas sobre la interconexión de todos los fenómenos, la impermanencia y la esencia vacía de la existencia, no eran meras filosofías terrenales, eran las leyes fundamentales que regían las estructuras más avanzadas del cosmos, los principios que sustentaban las civilizaciones estelares cuya sabiduría ahora fluía hacia ella. Así, su profunda sabiduría terrenal, anclada en milenios de contemplación y conocimiento intuitivo del espíritu humano y de la naturaleza,
no fue un obstáculo, sino el prisma más puro. A través de este cristal forjado en la experiencia y la meditación, la luz estelar pudo ser descompuesta, comprendida en sus múltiples facetas y finalmente absorbida no solo como conocimiento intelectual, sino como una expansión de la conciencia misma, fusionando lo micro y lo macro, lo antiguo y lo futurista en un único y luminoso continuo de verdad. Con la verdad cósmica ardiendo en su interior, Anya se volcó con urgencia a la tarea de compartir las profundas revelaciones obtenidas. Intentó plasmar la vastedad de la conciencia intergaláctica y la inminencia de los cambios de paradigma que se avecinaban en un lenguaje comprensible, acudiendo primero a sus conocidos, luego a foros y círculos que consideraba receptivos. Sin embargo, cada intento de comunicar la urgencia y la complejidad de los mensajes estelares chocó contra una pared infranqueable. La sociedad, en su conjunto, parecía impermeable a verdades que trascendían su marco de referencia habitual, sumida en un escepticismo arraigado, una incredulidad ciega o, en el mejor de los casos, una incomprensión bien intencionada que desestimaba su visión como una fantasía noble pero irreal. Para la comunidad científica, sus afirmaciones eran un eco de misticismo sin fundamento. Exigían pruebas empíricas, datos replicables y una metodología rigurosa que Anya, con su origen en la experiencia mística, no podía proporcionar en términos convencionales. Sus visiones y la integración de saberes ancestrales con la cosmología estelar eran consideradas subjetivas, carentes de verificación, y eran rápidamente clasificadas como delirios, fabulaciones o el resultado de un desequilibrio psicológico. La barrera entre la ciencia positivista y la verdad experimental de Anya se alzaba insuperable, relegando sus advertencias más vitales al ámbito de la pseudociencia y la ficción. Simultáneamente, los líderes religiosos veían en las revelaciones de Anya no una nueva luz, sino una amenaza a la ortodoxia. Si sus mensajes no emanaban de las escrituras consagradas, de profetas reconocidos o de sus instituciones establecidas, eran tachados de herejía, de arrogancia espiritual, o peor aún, de una peligrosa manifestación New Age, desprovista de autenticidad divina. La universalidad de la conciencia cósmica y la interconexión que Anya experimentó chocaban frontalmente con dogmas de exclusividad y salvación particular, generando un rechazo visceral que la aislaba aún más de cualquier posible canal de difusión masiva a través de la fe. Con cada puerta que se cerraba, Anya se encontró más aislada, cargando el peso de una verdad que quemaba en su interior, pero sin un camino claro para transmitirla. La magnitud de la revelación, la inminencia de un cambio global y la ceguera colectiva de una humanidad, no preparada para escucharla, se convirtieron en una agonía silenciosa. Se sentía como una voz en el desierto, una mensajera cósmica sin audiencia, atrapada en un dilema insoportable: poseer un conocimiento vital para la supervivencia y evolución de la humanidad, pero ser incapaz de despertar a aquellos que más lo necesitaban, condenada a observar el devenir desde la solitaria cumbre de su conciencia expandida. El destino de la conciencia humana, una entidad tan vasta como frágil, pendía, en efecto, de un hilo sutil, tejido con la misma esencia de la esperanza. Anya, la joven chamán de las cumbres nevadas, no era solo el puente, era el crisol, el punto de convergencia donde lo inimaginable se fusionaba. Su misión, que germinó con el eco ancestral de los tambores chamánicos resonando entre los picos inmaculados del Himalaya, se había expandido vertiginosamente. Ya no era solo una intermediaria entre la materia terrenal y el espíritu etéreo, se había convertido en una verdadera tejedora de mundos, entrelazando las fibras robustas de la sabiduría arcaica con los filamentos etéreos de la inteligencia futurista, la profunda conexión de la Tierra con el vasto e indomable intelecto estelar. Sobre ella, como una sombra de inminente revelación, se cernía la pregunta existencial: ¿podría Anya, con su mente expandida y su corazón abierto, infundir en la psique colectiva de la humanidad la apremiante verdad de las estrellas antes de que el ciclo destructivo de su propia ceguera la consumiera por completo? La supervivencia evolutiva de la especie, su capacidad para trascender su propia jaula dorada de percepciones limitadas, dependía enteramente de su habilidad para amalgamar lo aparentemente irreconciliable, para sembrar con delicadeza pero con urgencia una semilla de conciencia cósmica en un planeta todavía prisionero de su propia insignificancia autoimpuesta en el inmenso, silente universo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor,
Formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.